Devocional diario Vive a plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. En Apocalipsis, este libro describe un colapso económico que tendrá lugar poco antes del regreso de Jesús. Aquellos que piensan que el dinero es su fuente de felicidad sufrirán una amarga decepción. Todo lo que los motivó a vivir desaparecerá rápidamente. En Apocalipsis capítulo 18 se prevé que un colapso económico repentino sacudirá al mundo. El texto dice que los mercaderes de la tierra llorarán a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. De repente hay un colapso económico sin precedente y en una hora su riqueza no vale nada. Habían puesto su confianza en el lugar equivocado. Confiaban en las riquezas y en los bienes materiales en lugar de depender de las promesas de Dios. Esto nos lleva a una pregunta muy práctica. ¿Cómo pueden nuestras familias sobrevivir a una crisis económica? No hay duda de que los graves problemas económicos provocan trastornos que involucran la vida en su conjunto. No es raro que la gente sufra ataques de ansiedad, de depresión u otros problemas de salud mental cuando experimentan una disminución abrupta en sus ingresos. La recesión económica causada por la pandemia ha resultado en una alarmante ola de desempleo y esto proyecta una serie de trastornos en la sociedad. La gente se enferma y muere como resultado directo de la crisis financiera. El hambre avanza en el mundo. El desarrollo y el futuro de muchos niños se ve seriamente comprometido. Los matrimonios fracasan, además de una serie de otros trastornos que afectan a la sociedad. Satanás, el archienemigo de Jesús, es el creador de todo el mal en el mundo. El diablo nunca anda en nada bueno, ya sea actuando a través de fariseos y otros líderes religiosos de la época de Jesús, a fin de evitar la obra de Dios para la salvación de los pecadores, o causando una pandemia que acaba con la vida, el sustento y el bienestar futuro de millones. Lo bueno es que Dios no es como el dueño ausente de una propiedad que nos dejó aquí solos. Al contrario, Él envió a Jesús para que disfrutemos de una vida plena, a pesar de los ataques del enemigo. Incluso con la presión económica extraordinaria que la crisis impone a las familias, los padres deben actuar para preservar la salud mental suya y de la de sus hijos durante este periodo de inestabilidad e impredecibilidad. El diálogo y la paciencia son esenciales en todo este proceso. La preocupación y la ansiedad se han apoderado de millones y millones de personas. Temen al COVID o a alguna otra enfermedad futura. Se enteraron del aumento de muertes y temblaron de miedo. Se preocuparon por sus hijos, por sus nietos o por sus padres ancianos. Y muchos todavía se sienten así. O tal vez tienen miedo del factor financiero. A muchos les preocupa no poder pagar el alquiler o financiar su propia casa. Se preocupan por una empresa que ha cerrado y tienen miedo de no tener trabajo después de la pandemia. Para algunos es aún más cruel. Les preocupa
cómo alimentar a su familia. Están al límite de tanta incertidumbre sobre el futuro. La respuesta al miedo debilitante es la confianza en el amor, el cuidado y la provisión de Dios para nosotros. La palabra de Dios nos da ejemplos reales de las crisis que enfrentamos y de la crisis que enfrentarán los hijos de Dios y cómo desarrollar una confianza más profunda durante los periodos de prueba. Estas historias bíblicas revelan principios eternos que desarrollan la fe. Fueron escritos en otro tiempo y en otro lugar, pero continúan hablándonos en este tiempo y en este lugar. Fueron escritas hace siglos, pero se expresan con relevancia en el siglo XXI, a un mundo devastado por una pandemia mortal y abrumadora. Un ejemplo de esto es la familia de Noemí, descrita en el libro de Ruth. Esta familia estaba viviendo tiempos muy difíciles y debido a eso decidieron migrar a otra tierra, a otro pueblo, para poder tener una vida más digna, una vida mejor. Pero más sin embargo, Elimelech, el esposo de Noemí, murió y quedó ella con sus 2 hijos en ese lugar llamado Moab. Y allí estaban, llorando, sufriendo. Sus hijos al final se casaron, pero tiempo después también murieron los 2, Malón y Kelión, quedando así Noemí desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces ella decidió volver nuevamente a casa, a la tierra de Judá. Noemí se despidió de sus 2 nueras, pero una de ellas, llamada Ruth, decidió acompañarla. He ahí ese versículo tan romántico en la Biblia. Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. No me ruegues que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Estos versículos no fueron dichos por una mujer románticamente enamorada de un hombre, sino de una nuera a su suegra. No fue dicho en un tiempo de riqueza y de gran acopeo, sino más bien en un tiempo de sufrimiento y de dolor. No tenían nada, mas sin embargo llegaron a Judá y Ruth trabajó en los campos para poder obtener el alimento y alguna entrada para poder alimentar a su suegra Noemí, que ya era anciana. Y allí conoció a un hombre llamado Booz, con quien Ruth se casó y tuvo un hijo. Dios proveyó para esta familia un redentor, de la misma manera en que Dios nos ha provisto a nosotros hoy un redentor, que es Cristo Jesús. En nuestra mayor crisis económica podemos tener la seguridad de que Jesús está con nosotros, de que Jesús velará por nuestra familia. Te invito a que ores conmigo. Amado Padre, yo en esta hora, Señor, te ruego que seas tú mi redentor, mi salvador. Mira, Padre, esta crisis económica por la que las familias están hoy pasando.
Llévales ese pan que tú has provisto para el alimento diario de esos niños, de esos jóvenes, que puedan sentir la familia que tú estás con ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Confía plenamente en Jesús para que vivas a plenitud. Dios te bendiga.